Buen día, muchachos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla y bueno, vamos a empezar con este tema muy importante que se llama Principios Básicos de la Anestesia, que pertenecen a la materia de enfermería perioperatoria. Yo soy la médico pasante del Servicio Social, Melissa Guadalupe Castillo Vaz, y pertenezco a la Unidad Universitaria de Inserción Social de la UISTCIMIN, que es parte de la Facultad de Enfermería de la UARI. Bueno, ¿qué aprendizajes esperamos el día de hoy? Pues la competencia es que logren diferenciar con argumentos congruentes y lógicos los tipos de anestesia que puede requerir el paciente previo al acto quirúrgico. Y los resultados de aprendizaje es que ustedes puedan describir el concepto de anestesia y sus principios fundamentales, que conozcan la valoración y preparación preoperatoria de los pacientes y que conozcan qué tipos de anestesia existen, como la regional y general, que es lo que vamos a hablar a continuación, y también que describan las complicaciones de la anestesia y los cuidados del paciente anestesiado. Y bueno, vamos a empezar con la definición. Anestesia viene del griego, que es de la A, privación, N, eufónica, e histesia, y junto significa sin ninguna sensación. Y esto se define como la pérdida reversible de la sensibilidad por empleo de agentes químicos y con fines de terapeuta quirúrgica. A través del tiempo, el hombre se ha inquietado y preocupado por mitigar o al menos controlar el dolor físico. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de la anestesiología? Pues es que logre prevenir la sensación del dolor, sobre todo en el acto quirúrgico. También se necesita que el paciente esté inmóvil sin arriesgar su seguridad, sobre todo en procedimiento quirúrgico y en los periodos pre y postoperatorio, también en procedimientos de tipo diagnóstico. Y bueno, dentro de sus indicaciones podemos encontrar la inmovilización. También se utiliza para ciertas pruebas diagnósticas como en la endoscopía, entre otras. También algunas manipulaciones como tipo caterización, tratamiento de heridas, reducción de fracturas y luxaciones. Y básicamente cirugías de casi todo tipo. Y también, así como en un extremo, también puede ser tratamiento de algunos tipos de convulsiones. Y bueno, antes de comenzar de lleno con ese tema, es importante tener algunas definiciones muy claras que son parte de los principios básicos de la anestesiología. Y bueno, ¿qué es la analgesia? Esto es la insensibilidad al dolor sin la pérdida de la conciencia. La hipnosis es un estado alterado de la conciencia. Eso es muy similar al sueño, pero está inducido por medio de medicamentos. La narcosis también es un estado de inconsciencia, pero está producido sobre todo por medicamentos de tipo narcóticos. Y la sedación es una actividad funcional disminuida, pero también está producido por ciertos fármacos. Y la tranquilización es un estado de quietud mental, sobre todo para evitar la ansiedad en el paciente. Y bueno, cuando se realiza cualquier tipo de cirugía, es muy importante que nosotros podamos identificar los riesgos que tiene el paciente. Esto es para que nosotros estemos preparados, para que cualquier emergencia tengamos todo el equipo disponible. Y eso se conoce como valoración y preparación preoperatoria. Y bueno, ¿en qué consiste esto? Pues es que tenemos que identificar el estado médico del paciente. Y esto es mediante el desarrollo de un plan de atención anestésica. Nosotros tenemos que dar un diagnóstico preoperatorio, encontrar factores de riesgo en el paciente y adoptar medidas preventivas y o terapéuticas muy concretas. Y bueno, luego llega la visita preoperatoria, que es una valoración objetiva que consiste en una anamnesis, decimos al paciente físicamente, completamente, y además realizamos pruebas complementarias necesarias dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de sus comorbilidades, todo va a ser enfocado, ¿no? Como ciertos laboratorios, estudios de gabinete, puede ser un electrocardiograma, puede ser un ultrasonido, etcétera, ¿no? Eso va a ser dependiendo de la patología del paciente. También es importante que el anestesiólogo detecte riesgos específicos, por ejemplo, si es un paciente muy obeso y tiene una vía aérea difícil, si tiene ciertas alergias o alguna enfermedad de coagulopatía, entre otras, ¿no? Y también si tiene alguna alteración como anemia que ponga en riesgo su vida, es importante hacer esa corrección de alteración antes de la cirugía, ver qué tratamiento farmacológico tiene actualmente y cuáles hay que suspender antes de la cirugía
y sobre todo elegir la técnica anestésica de acuerdo a su procedimiento quirúrgico. Y bueno, ¿qué hace anestesiología? Pues realmente hace un control de este riesgo anestésico y tenemos que darle pues una clasificación. Una de las clasificaciones más conocidas es de la Asociación Americana de Anestesiología, la categoría de ASA, que nos da una calificación preoperatoria del estado de salud del paciente. Un ASA 1 es un paciente normal y totalmente saludable. El ASA 2 son pacientes que tienen una enfermedad sistémica, pero de tipo leve. ASA 3 ya son pacientes con enfermedad sistémica grave. ASA 4 son pacientes con enfermedad sistémica grave, pero que es una amenaza constante para la vida. En ASA 5 ya son pacientes moribundos, en los que no se espera que sobreviva sin la operación. Y un ASA 6 es un paciente que ya está declarado con muerte cerebral, que únicamente pues los órganos se están eliminando para los propósitos de donación de órganos. Y bueno, básicamente este es el algoritmo que se sigue para la anestesia. Hablamos de la preparación, en el que hay un examen clínico que va a tener énfasis en sistemas vitales, pruebas de gabinete, una anamnesis al paciente, seleccionando el anestésico adecuado, etcétera, ¿no? Todo lo que es la evaluación preoperatoria que vamos a hablar. Después de esto viene la analgesia, después va a venir una preanestesia y ya la anestesia. Que la anestesia pues se puede dividir sobre todo en dos: general, que puede ser de tipo parenteral, o sea, intravenoso o endovenoso, y por inhalación. Y el regional puede ser local, bloqueo o espinal. Bueno, para poder administrar anestesia se necesitan ciertos materiales y equipos. Entre ellos hay que contar con cánulas y suero para mantener siempre una vía venosa asegurada. También tenemos que contar con una sonda endotraqueal para que tengamos una vía aérea segura. Y fármacos para revertir cualquier emergencia: sueros, adrenalina, oxígeno, fármacos específicos para revertir en algunos casos, entre otras. Y bueno, ¿qué es la analgesia? Que era el siguiente paso después de la valoración preoperatoria. Bueno, la analgesia consiste en una ausencia de dolor y este realmente se induce con medicamentos opiáceos sintéticos o naturales, tipo la morfina, el fentanilo, alfafentanilo, remifentanilo, entre otras. ¿Y qué objetivo tiene todo esto? Pues se busca con la analgesia la disminución del dolor durante y posterior a la cirugía, lograr facilitar y acortar el tiempo de recuperación postquirúrgico. Se busca darle confort y bienestar al paciente y está demostrado que reduce el CAM. Entonces, por ende, la cantidad de anestésico a administrar va a ser mucho menos. Entonces, todo esto logra una mejor atención. Objetivos de la preanestesia. ¿Esta en qué consiste? Pues la preanestesia es la administración de fármacos antes de la inducción, con el propósito de mejorar la calidad de los efectos de la misma. ¿Y qué objetivos tiene? Pues es la estabilización fisiológica del paciente, disminuirle la ansiedad y miedo, disminuir el dolor por narcóticos, disminuir también las secreciones por medio de anticolinérgicos, mejorar el efecto de los anestésicos y ayudar sobre todo a prevenir el vómito. Y en esto podemos utilizarnos como las fenotiacinas y las butiferonas. Y bueno, ¿qué preanestésicos podemos encontrar? Pues ya hablamos de los anticolinérgicos como tipo la atropina o el glicopirrolato, tranquilizantes de tipo fenotiacinas o butifenonas que además nos ayudan a evitar el vómito. También benzodiazepinas como midazolam o diazepam, que son muy conocidos. Alfagonistas como la desmetomidina, que también es muy conocida y muy usada, junto con la ketamina. Y los sedantes, que son de tipo tiacinas, y los barbitúricos, que son muy conocidos como el pentobarbital y el pentotal. Y bueno, ¿qué consiste un tranquilizante ideal? Pues busca poseer un amplio índice terapéutico. También debe no irritar los tejidos al ser aplicados y que tenga un antagonista o un antídoto y que tenga una dosis efectiva baja. Y bueno, ahora vamos a empezar con los tipos de anestesia. Como dijimos, vamos a ver dos durante esta charla, que es el general y regional. Entonces vamos a comenzar con la definición de la anestesia local o regional. Y bueno, los anestésicos locales son sustancias químicas que bloquean la conducción nerviosa. Esto es de manera específica, temporal y reversible. Y eso es muy importante, sin afectar la conciencia del paciente, que eso es la diferencia de la general. Esta puede ser en determinada región y eso se conoce como un bloqueo troncular,
o en un área limitada del cuerpo, que es un bloqueo de ramificaciones nerviosas terminales. Los anestésicos locales se diferencian entre sí por el tiempo que tardan en actuar, que eso se conoce como periodo de latencia, también por su duración de acción, su potencia, la selectividad de la acción y su toxicidad, y el bloqueo del intercambio de sodio-potasio que interfiere con la conducción del estímulo a través del axón. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de anestesia? Pues es su bajo costo, hay un mínimo de efectos patofisiológicos, no tiene tantas complicaciones y eso hace que haya una baja mortalidad con su uso. Y dentro de sus desventajas está pues el fracaso de su aplicación, que no logremos realmente el efecto deseado y pues que requiere experiencia para su utilización. Y bueno, ¿qué tipo de anestesias locales existen? Puede ser tópica o de contacto para piel y mucosas. Por ejemplo, hay una lidocaína en Skype, que lo van a ver cuando hagan sus prácticas hospitalarias, sobre todo en el servicio de urgencias, es súper usada. También puede ser local, por infiltración, o bloqueo de campo. El bloqueo nervioso de conducción, que es de tipo troncular, reflexos o regional intravenosa, y las hemicorporales, como el bloqueo epidural o peridural, el subaracnoideo, que es de aplicación mucho más frecuente a nivel lumbar, en las lumbares 3, 4 o L4 a L5. Bueno, y dentro de sus reacciones adversas, pues esas pueden ser de distinto grado y a diferentes niveles. Las reacciones menos graves son las locales, normalmente asociadas a la punción con aguja, se manifiestan en forma de itema, edema, isquemia, prurito y hasta hematoma. Y la toxicidad sistémica afecta principalmente al sistema nervioso central y es consecuencia de la alta concentración plasmática alcanzada. Normalmente esto ocurre por una inyección intravascular accidental y que eso hace que haya un rápido paso al cerebro debido a que son muy liposolubles. En primer lugar, pues los síntomas que vamos a observar va a ser un entumecimiento perioral, lingual, el paciente está aturdido y siente acúfenos, inquietud y verborrea, nistagmos, escalofríos, convulsiones, espasmos musculares y a dosis más elevadas puede haber hasta depresión generalizada del sistema nervioso central y eso se puede representar con coma, paro respiratorio y hasta la muerte. Y bueno, su clasificación farmacológica van a ser en dos familias, los ésteres y las amidas. Dentro de los ésteres está la cocaína, el clorhidrato de procaína, tetracaína, clorprocana y la benzocaína. Y dentro de las amidas está la lidocaína o xilocaína, la prilocaína, mepivacaína, la bupivacaína y la etidocaína. Bueno, vamos a empezar con el grupo de las familias de las amidas. Esta clase pues no trata de ser de farmacología, pero sí me gustaría que por lo menos conozcan que las diferencias entre ellos, sobre todo por su acción, duración, etcétera, lo que estábamos hablando al principio, y pues conozcan algunas de sus funciones y cómo elegimos el anestésico ideal. Por ejemplo, la lidocaína pues es un derivado del ácido acético, se considera un prototipo de anestésico de duración corta. Se utiliza dosis que varían según la respuesta del paciente y sobre todo su lugar de administración. Se infiltra local y también puede ser en el bloqueo nervioso. Este tiene una duración de acción intermedia. Su utilización tópica, como les comentaba anteriormente, pues está muy extendida para tratar picor, el dolor asociado a heridas. Lo vamos a ver en esta clase de estructuras, pero es una de las más utilizadas para poder infiltrar y poder suturar. También para quemaduras, picaduras, hemorroides, en maniobras de intubación para el tracto respiratorio y en la uretra. También en intervenciones de cirugía menor o ginecológicas de nariz, oído y dentales. Súper utilizadas, una de las que más deben conocer. Bueno, ahora vamos a hablar de la prilocaína. Este es un anestésico que se deriva del ácido propiónico. Se utiliza sobre todo en cirugía ambulatoria porque tiene una corta acción y una muy rápida recuperación. Su mezcla eutéctica con lidocaína proporciona una anestesia local, efectiva sobre piel intacta, muy recurrida sobre todo en pediatría dermatológica. En general, pues no va a presentar diferencias muy notables con respecto a la lidocaína, de hecho son como que primos hermanos, pero sin embargo pues, se infiltra de manera local en bloqueo
periférico y anestesia epidural, pues se ha visto desplazado por otros fármacos por el riesgo bajo a dosis normales y pueden causar metahemoglobinemia. Ahora la mebivacaína se utiliza con fines terapéuticos y diagnósticos. En anestesia local, pues se utiliza por infiltración, bloqueo nervioso central y periférico, anestesia endovenosa regional y anestesia epidural y caudal. Su dosificación se debe ajustar con el peso, la edad y el estado de salud del paciente. En niños y ancianos, pues se va a requerir una dosis menor que en los adultos. En obstetricia hay que reducirlo en 30%, sobre todo con las características anatómicas alteradas del espacio epidural y mayor sensibilidad a los anestésicos locales, sobre todo en el embarazo y producto. Este se considera un anestésico de acción intermedia, tiene un inicio de acción muy rápido y posee adicionalmente, eso es muy bueno, cierto carácter vasoconstrictor y esto nos ayuda a reducir la dosis y generalmente prescindir de vasoconstrictores adicionales en su administración y esto pues ayuda a disminuir el sangrado, así que es un excelente anestésico local. Y bueno, la bupivacaína es un anestésico local de larga duración, sobre todo se indica en anestesia subaracnoidea para efectuar intervenciones en extremidades inferiores, perineo, abdomen inferior, en un parto vaginal normal y cesárea, cirugía reconstructiva de extremidades inferiores. También está indicada en anestesia en procesos odontológicos por infiltración o bloqueo troncular y la técnica anestésica área y vascularización de los tejidos anestesiados, número de segmentos neuronales a bloquear, grado de anestesia y relajación muscular requerida, así como la propia condición física del paciente, condicionará su dosificación. No obstante, pues las dosis usualmente empleadas pues van a reducirse en niños, ancianos, si tienen una enfermedad renal, tiene insuficiencia renal crónica, una enfermedad hepática, pacientes que estén debilitados y su principal inconveniente es que tienen una potencial cardiotoxicidad. Eso es hasta inclusive pregunta de exámenes, es algo muy común y muy importante tomar en cuenta. Y bueno, en la familia también de los esteres vamos a encontrar a la cocaína y puede decirse que históricamente pues fue el primer anestésico local de la medicina moderna, utilizado sobre todo en técnicas oftalmológicas y odontológicas. La benzocaína se utiliza sobre todo en mucosas o para aliviar afecciones mucosa y dolores osteomusculares. Presenta una baja potencia, tiene una muy pobre absorción y su uso se limita sobre todo al tratamiento de afecciones menores. Dentro de sus reacciones adversas que puede provocar, sobre todo en individuos que tengan hipersensibilidad al ácido P-aminobenzoico. Ahora la procaína o novocaína presentan una alta efectividad y baja toxicidad. Sin embargo, aunque su acción es rápida, pues su duración es corta. Y esta puede incrementarse si se combina con un vasoconstrictor, que es uno de los usos que le damos a estos cuando combinamos con anestésicos locales. Este sobre todo lo utilizamos vía tópica, se infiltra sobre todo subcutáneo o intramuscular y se usa para tratar heridas, una cirugía menor, abrasiones y el bloqueo de nervios periféricos. Actualmente también se utiliza junto con penicilina y se consiguen formas de liberación lentas y se mitiga el dolor en la administración intramuscular. Súper bueno, por eso han conocido que es la penicilina procaínica y ese es un efecto muy utilizado para el tratamiento. La tetracaína se administra generalmente como un anestésico tópico en piel y mucosas. También es muy utilizado en oftalmología y como coadyuvante en preparados gigantes de tipo urológicos. Su uso en anestesia de tipo espinal se ha visto desplazado porque tiene un potencial riesgo de producir reacciones de tipo anafiláctico. Así que no se utiliza tanto en eso. De hecho, ya está en desuso. Y bueno, vamos a pasar a otro tipo de anestesia, que es la troncular, locorregional o por bloqueo nervioso. Y bueno, esa se caracteriza porque se bloquea un nervio periférico y se consigue una anestesia de todo el territorio inervado por ese nervio. Consiste pues en infiltrar un anestésico local en la proximidad del tronco nervioso y se logra insensibilizar todo su territorio de manera distal. Para practicar esta anestesia pues es muy necesario tener un gran conocimiento de la anatomía nerviosa para poder conseguir buenos resultados.
También pueden hacerse bloqueos nerviosos de diversas zonas anatómicas y en cirugía menor se usa sobre todo en determinados territorios como cara, manos y pies. Y bueno, dentro de sus ventajas es que son anestesias de grandes superficies con una mínima cantidad, tienen una larga duración de este efecto anestésico, no deforma por la tumefacción y evita la manipulación de zonas dolorosas antes de la intervención. Desde sus inconvenientes, pues hay una posibilidad de daño neuronal, que el inicio de acción es más lento, necesita mínimo de 8 a 10 minutos para poder actuar, y como bien les dije, pues requiere un conocimiento de la anatomía y sobre todo la anatomía nerviosa y el riesgo de hacer una inyección intravascular. Y bueno, vamos a llegar a la anestesia regional. Este es otro tipo que se conoce como el bloqueo epidural o peridural, que lo van a ver sobre todo en ginecobstetricia, y consiste en administrar un anestésico local en un espacio de la espalda, que se conoce como el espacio peridural, como lo pueden ver en la fotografía, y este se halla entre lo que es el ligamento amarillo por fuera y la dura madre por dentro. Como podemos ver, ahorita les voy a marcar. Aquí podemos ver el espacio epidural. Y aquí es donde va a estar, entre el ligamento amarillo, que está por fuera, y lo que es la dura madre por dentro. Otro tipo de anestesia local es el bloqueo epidural o peridural. Dentro de sus indicaciones es que se puede combinar, de hecho, con anestesia general en algunos procedimientos. También es muy utilizada en la cirugía cervical, torácica y lumbar, en cirugía abdominal inferior, inguinal, urogenital, rectal y extremidades inferiores y cadera. También en intervenciones quirúrgicas prolongadas. También se puede utilizar tanto para las áreas, que es muy común, como también en el trabajo de parto, para dar una analgesia de tipo obstétrica, y también como tratamiento crónico o posoperatorio del dolor. Dentro de sus complicaciones, una de las más comunes, muy frecuente usarla como pregunta de examen, es la cefalea postpunción. Siempre hay que sospecharla, que se haya picado la dura madre y eso causa cefalea postpunción. Las parestesias, el síndrome neurotóxico de cola de caballo, que consiste en incontinencia urinaria y fecal, la pérdida de la sensibilidad lineal y parestesia flácida arefléxica. También un hematoma o absceso epidural, una lumbalgia que no sea mayor a 3 días y una colocación errónea de la aguja o del catéter. Este es de otro tipo, este se conoce como la intradural, subaranoidea o raquídea. Y pues en este caso, el anestésico local se inyecta en el canal raquídeo. Y este contiene, de hecho, el líquido cefalorraquídeo, de ahí su nombre. Y pues para llegar a este espacio no se tiene que sobrepasar la dura madre. Esto va a producir un bloqueo sensitivo, motor y de tipo autonómico. Dentro de sus indicaciones es que también se puede combinar con la anestesia general. No requiere un nivel superior de bloqueo que sobrepase la vértebra torácica 10 y que no dure más de 180 minutos. Y clásicamente pues se utiliza en cirugía perineal, sobre todo de tipo genital y proctológica, la cirugía urológica baja como en próstata, vejiga y uréter bajo, en una endoscopía, por ejemplo, de vías urinarias, en cirugías de miembros inferiores, en trauma y ortopedia, es muy utilizado. Y bueno, dentro de sus complicaciones tempranas puede haber una rotura de la aguja, que hayamos de manera accidental una inyección intravascular, hipotensión, que haya daño en el nervio cola de caballo, náuseas, vómitos, bradicardia, anestesia raquídea total que no, realmente buscamos algo local, inclusive esta insuficiencia respiratoria. Y dentro de sus complicaciones postoperatorias puede ser una hipotensión en la recuperación del paciente, una anestesia raquídea de tipo ascendente, que tenga retención urinaria el paciente o un dolor de espalda baja. Y bueno, vamos a pasar ahora a la anestesia general. Este tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central. Es una pérdida reversible de la conciencia y es extensiva a todo el cuerpo. Esto implica la combinación de analgesia, hipnosis y relajación muscular. Los objetivos farmacológicos de la anestesia clínica son
Analgesia, narcosis, tiene que haber una abolición de los reflejos del sistema nervioso autónomo y relajación muscular. Y bueno, en la anestesia general tenemos ciertas fases. De hecho, vamos a hablar de 3. La inducción, que consiste en una precipitación súbita al estado de anestesia cuando se administra un fármaco por vía intravenosa. Y esto se logra la hipnosis, la analgesia y su posterior relajación muscular. El mantenimiento, pues se refiere a que se mantiene este estado, ya sea por vía inhalatoria, parenteral, o sea, por medio de fármacos endovenosos. Y la recuperación es cuando volvemos de manera progresiva al estado de vigilia, la analgesia y reversión de los relajantes musculares. Y bueno, dentro de estos vamos a empezar con los anestésicos inhalados y sus características. ¿Qué es un gas anestésico? Pues es un agente principal que busca el mantenimiento de la anestesia. Puede incluso ser utilizado como un agente inductor. Y pues hay una captación y eliminación rápida y tiene un control fácil del plano anestésico. En sus ventajas está la administración y excreción a través de los pulmones, y esto permite regular la concentración de este agente en el gas inspirado y por lo tanto su acción va a ser de forma continua. Estos son los únicos agentes que podemos monitorizar de forma continua, ya que su concentración lo vemos en el gas inspirado y expirado, que es por medio de estas máquinas que los anestesiólogos pueden hacer pues todo esta monitorización. Y pues esto hace que se precisen menores dosis de otros fármacos, relajantes musculares o opiáceos para conseguir el mismo efecto. Otras ventajas es que se controla voluntad, se puede usar en cirugías prolongadas, un alto margen de seguridad, tiene una recuperación rápida, es la única que se va a recomendar en cirugía de tórax y la toxicidad realmente es rara. Entonces, sus desventajas es que puede causar hepatonefrotoxicidad. Hay una mayor incidencia de náuseas y vómitos en el postoperatorio y pueden desencadenar la hipertermia maligna, por lo cual esto es muy importante que siempre que se utilicen este tipo de anestésicos hay que hacer un buen control de la temperatura. Otras desventajas es que va a requerir de un equipo especializado, hay que hacer una inversión económica relativamente alta, pues se necesitan máquinas especiales, generalmente requiere de inducción fija y vigilancia durante las cirugías, de un experto sobre todo. Y bueno, dentro de los anestésicos inhalatorios está el óxido nitroso, el alotano, el fluorano e isoflurano. Y ahorita vamos a ir hablando brevemente pues de las características de cada uno de estos. El óxido nitroso pues es un gas inorgánico, es incoloro, inodoro, que causa analgesia, no va a causar alteraciones de la presión arterial, ni el gasto cardíaco, ni la frecuencia respiratoria. Va a disminuir el volumen ventilatorio, puede causar taquipnea, incrementa el consumo de oxígeno cerebral, no brinda relajación muscular significativa y parece disminuir el flujo sanguíneo renal y también puede ser que el flujo sanguíneo hepático se pueda reducir. Y este inhibe enzimas como la vitamina B12 y sus dependientes, con la metionina sintetasa, que es una enzima, y la timilata sintetasa. También su exposición prolongada, por ende, va a causar anemia megaloblásica, neuropatía periférica o una anemia perniciosa. Es teratogénico, altera la respuesta inmunológica a la infección, y dentro de sus contraindicaciones está el embolismo aéreo, el neumotórax, tener una obstrucción intestinal aguda, burbujas aéreas intraoculares, hipertensión pulmonar, etcétera. Y sus interacciones medicamentosas pues se pueden asociar a otros anestésicos inhalados para anestesia general y su asociación atenúa los efectos respiratorios y circulatorios de los anestésicos inhalados en adultos y eso hace que potencie el bloqueo neuromuscular y pues no es un agente desencadenante de hipertermia maligna. Ahora el alotano pues tiene una inducción y recuperación rápida, fácil, es muy agradable para el paciente, no irrita, no produce secreciones, es de hecho hasta broncodilatador, no emético, o sea, no vómitos, no inflamable, no explosivo, y pues efectos en el sistema nervioso que causa depresión del sistema nervioso central, depresión del centro termorregulador, una analgesia moderada y da una relajación muscular.
Puede causar hepatitis, una necrosis dendrolobular, que es muy infrecuente, pero es más frecuente si tienen exposiciones de tipo múltiple o mujeres obesas de edad media o una historia familiar de predisposición de problemas hepáticos. Y ese sí puede ser un agente desencante de la hipertermia maligna. Y sus contraindicaciones, pues como dijimos, pues es una disfunción de tipo hepática, lesiones intracraneales o hipovolemia o que tenga algún tipo de cardiopatía grave, por ejemplo una estenosis aórtica. También por sensibilización del corazón a las catecolaminas, pues va a estar contraindicado usar epinefrina y también si tiene una enfermedad que es un tumor llamado feocromocitoma. También tiene interacciones medicamentosas, por eso es muy importante la historia clínica y la valoración preanestésica del consumo de beta bloqueantes y calcioantagonistas, ya que esos potencian su efecto depresor cardíaco. Fenflurano tiene indicaciones para la inducción y mantenimiento de la anestesia general. En concentraciones bajas puede utilizarse como un suplemento de otros anestésicos generales durante el parto por cesárea, por ejemplo. Tiene una actividad epiliptiforme y esto aumenta con altas concentraciones y sobre todo con la hipocapnia. Ese también puede inducir hipertermia maligna y sus contraindicaciones, todo es tener, por ejemplo, enfermedad renal crónica, epilepsia, porque eso como tiene una actividad epiliptiforme, eso quiere decir que puede causar convulsiones, la hipertensión endocranial o simplemente tener una inestabilidad hemodinámica. También tiene interacciones medicamentosas como la isoniazida, así que es un paciente que se conoce con tuberculosis o que está en tratamiento, es importante tenerlo en cuenta, pero no tiene interacción con fenobarbital, etanol ni fenitoína, pero induce su metabolismo que se conoce como desfluoroorinación, y eso es importante pues, saber estas interacciones. También el isoflurano pues sirve para la inducción y mantenimiento de la anestesia general. Este tiene como un olor picante, como ligero y etéreo, el cual puede limitar la velocidad de inducción del gas. Sin embargo, su inducción y recuperación son muy rápidas. Entre sus efectos colaterales está la tensión, la supresión respiratoria y trastornos cardíacos. No existen contraindicaciones específicas, excepto la cardiopatía isquémica, pero hasta el momento con la evidencia científica es algo controvertido. Y bueno, ahorita vamos a hablar de los fármacos endovenosos, que es otra forma de poder causar una anestesia de tipo general, y estos pues van a ser por vía intravenosa. Se pueden usar como agentes únicos para producir anestesia en procedimientos quirúrgicos, sobre todo si son de corta duración, pero con mayor frecuencia se usan solo para la inducción de la anestesia. La anestesia total intravenosa es una técnica que utiliza solo fármacos intravenosos para la inducción y el mantenimiento anestésico y se evita cualquier tipo de anestésico inhalatorio. La aplicación de esta anestesia total intravenosa ha sido especialmente posible en los últimos años gracias a que se han desarrollado fármacos intravenosos que son de acción rápida y de corta duración. En particular, estos se utilizan mucho, el propofol y el remifentanilo, que eso permite un mejor control del estado hipnótico analgésico durante todo el procedimiento quirúrgico, inclusive lo usamos mucho en pacientes intubados también. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de anestesia general? Pues es que causan una mínima depresión cardiovascular, hay una menor respuesta neumoral a la cirugía, hay una ausencia de desencadenantes de hipertermia maligna, hay menor incidencia de náuseas y vómitos en el posoperatorio y evita efectos deleterios de agentes volátiles, por ejemplo, en la hepatotoxicidad. En sus desventajas, pues estos van a necesitar mayores dosis de agentes intravenosos, pueden haber errores de administración y esto podría ocurrir una acumulación significativa del fármaco y todos sus efectos adversos. La respuesta a la dosificación de los intravenosos puede ser variable y de forma que la recuperación anestésica no es fácilmente predecible. Y pues el despertar intraoperatorio es una de las mayores inquietudes, sobre todo cuando utilizamos lo que es ese tipo de anestesia total intravenosa. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la introducción de la monitorización de la profundidad anestésica, pues sí hay que estar muy, muy pendientes. Creo que es de los mayores terrores de los pacientes. Y bueno, ¿qué fármacos endovenosos conocemos? Ya les hablé un poco del propofol, pero ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo. El tiopental sódico, el etomidato y el clorhidrato de ketamina.
Y bueno, el propofol es un sedante e hipnótico corto, es antiemético y antipruriginoso. Su mecanismo de acción se debe a que facilita la neurotransmisión inhibidor del receptor de GABA, y el propofol intravenoso a dosis de 2 a 2.5 miligramos por kilo va a causar pérdida de la conciencia con la misma rapidez que su compañero, su primo hermano, el tiopental, y el efecto va a ser dosis dependiente, o sea, mayor dosis, mayor efecto. Su duración es muy breve, la recuperación después de una dosis única o tras infusión continua es rápida, suave, con confusión postoperatoria mínima. Su principal indicación es para inhalación y mantenimiento de la anestesia general y la sedación de pacientes con ventilación artificial, sobre todo en medicina intensiva, que es lo que yo les comentaba, con pacientes intubados. Y su efecto secundario más frecuente es dolor en el sitio de inyección, puede causar tromboflebitis, por lo que están muy pendientes, y efectos farmacológicos de tipo cardiovascular, respiratorios y cerebrales. Ahora el tiopental pues tiene una intensa acción depresora y anestésica, de hecho a los 10 a 20 segundos de la inyección y de unos 20 a 30 minutos de duración, ya que es la redistribución y acumulación en los tejidos, sobre todo el muscular y adiposo. Inicialmente va a producir una brusca caída de la presión arterial, pero se recupera pronto. En general no va a afectar a la función cardiovascular, pero en situaciones de hipovolemia, sepsis, pues puede ocasionar un colapso circulatorio, por lo que hay que tener mucha vigilancia estrecha. Se administra sobre todo a concentración de 2.5%, a dosis de 3 a 6 miligramos kilo intravenosos para inducción anestésica y con dosis de 0.5 a 1.5 miligramos kilo intravenosos para la sedación. Dentro de sus contraindicaciones, pues hay imposibilidad de mantener la vía aérea, no se debe utilizar, hipersensibilidad a los barbitúricos, que tengan enfermedad cardiovascular, disnea o enfermedad pulmonar obstructiva y porfiria. Ahora, el etodimato ejerce una acción sedante e hipnótica rápida, se carece de acción analgésica y la concentración máxima se alcanza en el primer minuto tras la administración, dada su elevada liposolubilidad. La biotransformación se lleva a cabo sobre todo en hígado y por las esferas plasmáticas. El despertar con este es rápido, de 3 a 5 minutos, reduce el flujo sanguíneo cerebral y el consumo de oxígeno y no reduce la tensión arterial. En la inducción anestésica se administra vía intravenosa a dosis de 0.2 o 0.5 miligramos por kilo y los efectos adversos más frecuentes son dolor en el punto de inyección causando tromboflebitis, náuseas, vómitos y movimientos mioclónicos, o sea, de los ojos, y también puede ser en ojos o puede ser igual musculares, o sea, como un tipo de convulsión, o discinéticos, y esos pueden prevenirse sobre todo con o benzodiazepinas. Ahora, la ketamina ejerce una acción anestésica corta y disociativa. Bueno, de hecho, cuando roté en internado, me decían, por ejemplo, los anestesiólogos que sí pueden tener alucinaciones, disociarse, y pues se caracteriza porque da un estado similar como una catalepsia, ya que el paciente parece que está despierto, pero es incapaz de responder a estímulos sensitivos, tiene pérdida de la conciencia, está inmóvil, no recuerda nada y pues tiene analgesia, no siente dolor. Alcanza rápidamente concentraciones cerebrales anestésicas, siendo una duración media de la anestesia en 20 minutos. Sus dosis utilizadas en la inducción anestésica son de 1 a 2 miligramos por kilo intravenosos o de 3 a 5 miligramos kilo intramuscular. Está contraindicada en hipertensión, enfermedad coronaria, si tiene una insuficiencia cardíaca de tipo congestiva, un aneurisma arterial o enfermedad vascular cerebral. No deprime la función respiratoria a menos de que sea administrada rápidamente. Por eso hay que aplicarlo lentamente. Así se debe administrar por vía IV. Se emplea especialmente en niños o en maniobras que sean cortas, requieren intensa analgesia y previa administración de una benzodiazepina. Nunca darlas solas por el efecto disociativo que puede presentar. Y también están las benzodiazepinas. Estas, pues todas las benzodiazepinas tienen efectos hipnóticos, sedantes, son ansiolíticos, anticonvulsionantes, producen cierto grado de relajación muscular. Y pues las diferencias entre ellas, sobre todo, son por pequeñas modificaciones químicas. Todos tienen un núcleo común llamado 1,4-benzodiazepina. Dentro de estos están como ejemplos midazolam, diazepam y el lorazepam. En el efecto cardiovascular, pues van a aumentar la frecuencia cardíaca por un posible efecto atropínico
principalmente del diazepam. Y en pacientes con mal estado general, hipertensos o con ansiedad, pues va a producir hipotensión. En el shock, pues deben administrarse a dosis bajas y en el sistema respiratorio disminuyen la respuesta al dióxido de carbono y bajas dosis inclusive pueden producir un paro respiratorio. Al sistema nervioso central van a reducir la presión intracraneal, pero menos que los barbitúricos, y son antiepilépticos. También van a producir una amnesia retrógrada, o sea, no recuerdan nada de lo que pasó. Son ansiolíticos, así que son sobre todo útiles en la premedicación y tienen efectos relajantes musculares a nivel espinal. No son analgésicos. Todos ellos presentan una recuperación larga que los hace poco adecuados para inducción y mantenimiento de la anestesia. Y bueno, ¿cómo se puede revertir el efecto narcótico? Que eso es muy importante. Pues se puede utilizar un medicamento, que de hecho es una benzodiazepina, que se llama la naloxona. Eso se pone intravenoso, es un antagonista prototipo, se utiliza para revertir los efectos depresores de opiáceos en anestesia y en el diagnóstico sobre todo de adicción a opioides. Por su vía intravenosa, pues se tiene un inicio de acción rápido, pero su duración es corta, como de 30 a 45 minutos, que la de los narcóticos. Y eso puede hacer que nosotros podamos utilizar dosis repetidas si es necesario. También se puede administrar por vía intramuscular o infusión IV de manera continua. Y bueno, vamos a hablar de otro tipo de anestesia conocido como neuroleptoanalgesia. Y esta es una de las técnicas, y es de hecho la técnica más empleada en anestesia. Este término se emplea para caracterizar un estado de analgesia quirúrgica en que se reduce o suprime la hipnosis con gran interferencia mental, producido por la combinación de un analgésico más un neuroléptico. Por eso se le conoce como neuroleptoanalgesia, neuroléptico más un analgésico opiáceo. Con eso se consigue que el neuroléptico potencie la acción del analgésico y por lo tanto no se dan dosis altas del opiáceo y eso ayuda a que no aparezcan sus efectos no deseados. Deja al paciente en características óptimas para la cirugía y con la asociación de fentanilo y droperidol el paciente no pierde la conciencia, se consigue un bloqueo nada más de tipo psicoafectivo y para perder la conciencia se utiliza óxido nitro al 50-70%, de tipo inhalatorio. Y bueno, como dijimos, consiste en un neuroléptico más analgésico, más anestésico local. La también se pueden, como dijimos, fármacos inhalatorios como el droperidol y sus mezclas de fentanilo con droperidol pueden emplearse para inducir ya una inconsciencia con analgesia profunda y esto ya puede conducir la anestesia. Y esos medicamentos sobre todo son muy económicos, por eso son altamente utilizados, pero deben utilizarse con un recetario de narcóticos y tienes que tener un permiso de la Secretaría de Salud, así como que se tienen que resguardar en cajas de seguridad y tienen un estricto control para su utilización. Y bueno, sobre todo en anestesia, algo muy importante es la monitorización. Todo el tiempo que el paciente está anestesiado, pues hay que vigilarlo, sobre todo que no se afecte de manera importante su homeostasia, ¿no? O sea, todo este equilibrio y todo lo vamos a hacer por sus parámetros fisiológicos. Y bueno, en cualquier anestesia general debían registrarse al menos los siguientes parámetros, como la actividad del electroencefalograma, para hacer una monitorización del corazón, la saturación de oxígeno, la presión arterial, también se mide la capnografía del gas expirado, sobre todo si están utilizando lo que son anestésicos inhalatorios, y la temperatura corporal, sobre todo si estamos pensando que este anestésico puede causar hipertermia maligna, es muy importante monitorear la temperatura. Y bueno, los cuidados posanestésicos. Pues la recuperación anestésica es un periodo crítico, ya que tanto la anestesia como el procedimiento quirúrgico en sí, pues ya alteraron los mecanismos fisiológicos y metabólicos del paciente. Sobre todo aunque tenemos que tener mucho cuidado en pacientes de alto riesgo. Pueden ser inclusive personas jóvenes o personas de la tercera edad, enfermos, etcétera, ya que pueden tener reacciones inesperadas, sobre todo con los disociativos como la ketamina, para los cuales debemos estar preparados para actuar en forma rápida y eficiente y estabilizar adecuadamente al paciente. También debemos de controlar, pues, en los cuidados con los anestésicos, cómo está la respiración, la frecuencia respiratoria, control cardiovascular por medio de la presión arterial, frecuencia cardíaca, tratamiento del dolor, hay que ver la diuresis y ver su control, si hay alguna profilaxis antibiótica o tratamiento de náuseas y vómitos si lo presenta el paciente.
Bueno, esas son las referencias que pueden consultar. Les dejo los links para que puedan leer más profundamente todo esto. Y pues les agradezco mucho su atención. Cualquier duda, pues me la pueden hacer llegar con su profesor y se pueden poner a lo mejor en contacto conmigo por medio de mi correo electrónico. Y también pues yo les voy a proporcionar esta presentación en formato PDF para que puedan consultar en cualquier momento. Que tengan un excelente día. Hasta luego.